La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a su programa Lectio Divina, lectura orante de la Palabra de Dios. Recuerden que el objetivo de este programa es que podamos, a la luz de la Palabra, orar. Y no solamente aquí, como lo hacemos en el programa, sino a lo largo del día. Es prolongar la oración a lo largo del día a partir de lo que hemos meditado. Fíjense bien, estamos ya en la semana número 11 del tiempo ordinario. Recuerden, son 34 semanas las que tiene el tiempo ordinario. Tenemos un largo recorrido aún, apenas vamos por la semana número 11, así que no hay prisa, vamos poco a poco comprendiendo la palabra, poco a poco comprendiendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Recuerden que el tiempo ordinario prácticamente es la escuela, es el discipulado. Ya tenemos los tiempos fuertes, pero en el discipulado, en la escuela del Maestro, vamos viviendo el tiempo ordinario. Y estamos en el ciclo B, no lo olvide, estamos en el ciclo B. Y el ciclo B es Marcos el que nos va guiando. Ya habíamos comenzado el tiempo ordinario, recuerden, el día después del bautismo del Señor. Después del bautismo del Señor, ya llegamos hasta el martes antes de la cuaresma que inició el miércoles con la ceniza, ¿se recuerdan? Ahí terminó el tiempo ordinario, el martes de esa semana, y luego comenzamos allá por finales de febrero, que comenzamos la cuaresma en este año. Luego vivimos el tiempo cuaresmal, después la Semana Santa, el Triduo Pascual, la Pascua, llegamos entonces a Pentecostés y retomamos el tiempo ordinario, solo que, como les decían estos domingos atrás, quedan esas pequeñas réplicas, después de un gran temblor del Espíritu, quedan pequeñas réplicas, y entonces tuvimos la réplica de la Santísima Trinidad, Dios uno y trino, ¿se recuerdan? Antes, dentro del jueves, celebramos Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El domingo celebramos Dios uno y trino, la Santísima Trinidad. Después celebramos, el domingo recién pasado, tuvimos la solemnidad del Corpus Christi, y el viernes, recién, hemos celebrado el Corazón de Jesús. Y ayer sábado celebramos el Inmaculado Corazón de María. Muy bien, ahí entonces concluimos con esos grandes temblores, pero ahora continuamos con el tiempo ordinario. Estamos en la semana número 11, como les decía. Tenemos que ponernos antes en las manos del Espíritu Santo para comenzar nuestro ejercicio. Recuerden que es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy venimos ante tu presencia, queremos pedirte que abras nuestra mente para comprender esta palabra. Abre nuestros labios, Espíritu Santo, para proclamarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, ayúdanos a comprender esta palabra, ayúdanos a saborearla, a alimentarnos de ella, a estar bien nutridos, bien fortalecidos de tu gracia y de tu amor. Todo lo ponemos en tus manos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercaremos a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano para hacer este ejercicio. Vamos a acercarnos ahora, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Recuerden, Biblia en mano para que juntos hagamos este ejercicio. Vamos a leer el texto que se nos regala para este domingo 11º del tiempo ordinario. Vamos a leer el texto de Marcos. Recuerden que estamos en este ciclo B y es Marcos el que nos acompaña durante todo este tiempo ordinario. Es el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Ahí vamos a encontrar la palabra que se nos regala para este día. Jesús usa unas parábolas sencillas para explicar el reino de Dios. ¿Lo tiene? Hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra
va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego las espigas, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué parábola compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien, queridos hermanos, después de que leímos este texto, la gente parecía que no le gustaba que Jesús le hablara en parábolas, y los mismos discípulos, porque era rara esa forma de hablar, pero el mismo Jesús le explicaba esto de acuerdo a su entender, dice el Evangelio ahora. Y digo que no le gustaba porque luego Juan el Bautista va a preguntarle, ¿eres tú realmente? Hasta el mismo Juan, por la forma de hablar, por la forma de exponer su enseñanza, hasta el mismo Juan preguntará, ¿realmente eres el Mesías o hay que esperar a otro? Le manda a preguntar Juan el Bautista con sus discípulos. Y lo mismo la gente, ¿no? Pero eso eran ejemplos muy comunes, muy sencillos. Era ejemplos que la gente comprendía porque ¿quién no va a entender algo de la siembra? ¿Quién no puede entender algo de una semilla que es tan pequeña y que va a crecer luego? Todos hemos pasado por ese proceso en la escuela, nos han enseñado cómo va germinando la semilla. ¿Se recuerdan cuando nos pedían en un experimento en la escuela? No sé ahora cómo se hará, pero en aquel tiempo nos pedían que lleváramos una semillita de frijol y la metíamos en un botecito de cristal y ahí con algodón húmedo metíamos la semilla y ahí íbamos viendo cómo iba saliéndole el tallito a la semilla, después la hojita y en fin, o sea, la raíz. Y uno iba viendo todo ese proceso que tenía cuando se germinaba la semilla. Pues bien, entonces son ejemplos concretos, ejemplos sencillos que Jesús utiliza para exponer sobre el reino de Dios. Y entonces fíjense, pone dos ejemplos. Dice, el reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla o la simiente en la tierra. La colocó. No va a estar ahí deteniéndose las quijadas para ver cómo va a crecer la semilla. No, la coloca la semilla en la tierra y él duerme de noche y se levanta en la mañana y ahí va. La semilla germina y va creciendo, ella sola, sin que él sepa cómo. O sea, no está ahí pendiente. Colocó varias semillas, algunas quizá van a crecer, otras no, en fin, pero él colocó la semilla y se va dando ese proceso él solo. Y entonces dice, la tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos. Y cuando ya está maduro el grano se mete la hoz y a cosechar entonces se ha dicho lo que se ha sembrado. Ese proceso va creciendo solo. Ya Jesús usa ese ejemplo para decir, pues bien, el reino de Dios así es. Se coloca en el corazón de cada uno de nosotros, se coloca en el corazón del cristiano. Y esa semilla va creciendo. Eso es lo que se espera, que vaya creciendo la semilla y vaya produciendo fruto. ¿Cómo? Es Dios el que se va encargando de ello. Si bien es cierto, es tarea nuestra, pero es don de Dios. Es Dios el que hace la obra. De nuestra parte es dejar que vaya creciendo esa semilla, no poner obstáculos. Bueno, ya no me voy a meter a la segunda parte porque ya vamos a verlo en la segunda parte de nuestra lectura divina. Entonces ese punto clave es el reino de Dios que va creciendo en el corazón del creyente. Va creciendo en el corazón del discípulo esa semilla. Y utiliza otro ejemplo, diciendo sobre el grano de mostaza, que es tan pequeñito, tan pequeño el granito de mostaza, un puntito negro, cuando lo ponemos en nuestra mano es un puntito negro ahí, que puede perder fácilmente. Y ese granito sembrado en la tierra
puede crecer más grande que un arbusto. Hay varios arbustos, pero este granito de mostaza, que su semilla es tan pequeña, va a crecer a tal punto que hasta los pájaros pueden hacer nido. O sea que no es un cualquier ramita, es un arbusto que los pájaros pueden hacer nido, dice Jesús en esta parábola. Pues bien, y es un ejemplo, como les digo, concreto que se conoce. Se conoce el grano de mostaza, quizá no todo lo hemos visto, pero sabemos que es pequeño, ya lo explica el Señor. Una pelotita negra y pequeñita, pues así es el grano de mostaza que se siembra y va creciendo, y va a crecer tanto que hasta los mismos pájaros pueden anidar y da hasta sombra. Fíjense bien el ejemplo que pone, y así es el reino de Dios. Va creciendo, creciendo y creciendo. De nuestra parte, dejarlo crecer. Insisto, ya vamos a ver el segundo punto. Pero es lo bonito de la lectura divina, es que un paso da pie al otro paso que damos. Es continuación de lo que vamos meditando. Meditamos, vemos el texto, luego lo ponemos en nuestra vida, luego lo oramos y la misma palabra va guiando, la misma palabra nos va conduciendo. Y entonces esas dos parábolas sencillas, concretas. Dice el texto que Jesús se los explicaba todo en parábolas a la gente, pero ya a los discípulos sí se lo explicaba en privado. Les iba diciendo por qué decía esto de la semilla que crece sola, porque les decía la parábola de la mostaza, del granito de mostaza. Hoy es a cada uno de nosotros, como discípulos suyos, nos lo explica a partir de esta experiencia de la meditación de la lectura divina. Nos va explicando. Cuando cada uno de nosotros tiene la oportunidad de acercarse a la palabra y va descubriendo lo que el Señor nos dice, pues vamos entendiendo y comprendiendo lo que el Señor nos dice. El reino de Dios que quiere crecer en nuestros corazones. El reino de Dios que quiere expandirse, que quiere ir creciendo en el corazón del cristiano. Eso es lo que el Señor busca, eso es lo que el Señor quiere. Parábolas sencillas, textos sencillos, para que el Señor pueda hacernos comprender su voluntad sin enredarnos, sin entrar ahí en tantos dilemas, sino que desde la sencillez hay una enseñanza. Vamos por eso al segundo punto de nuestra lectura divina, para sacar ya la interpretación de lo que Dios quiere para ti y para mí. Como les decía, necesitamos poner este texto en nuestra vida, aplicar este texto en nuestros corazones. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Fíjense bien, el reino de Dios. Yo leía, y esto se los he dicho a ustedes, y esto habría que interpretarlo y habría que estudiarlo más, que en la Biblia se dice reino de este mundo, la mundanidad, reino de los cielos y reino de Dios, de acuerdo a lo que va diciendo cada uno de los evangelistas, pero se hablan de esos tres reinos: reino de este mundo, reino de los cielos y reino de Dios. Y leía yo un protestante, teólogo, y es bonito poder leer cosas que llenan la vida, cosas que nos hacen pensar y sobre todo analizarlo a la luz de la fe. Pero es que era de un protestante, pero también algunos protestantes tienen mucha enseñanza, ¿no? No es que vamos siguiendo una sola lectura de un tipo o solamente Iglesia Católica, lo que sea. Yo creo que es importante, no es que vamos a basarnos solamente en la literatura, digo, tenemos que ver si realmente eso conviene, tenemos que ver si eso realmente nos puede ayudar y nos puede ayudar a reflexionar. Leyéndolo y buscándolo, estaba yo en un buscador y vi eso y me llamó la atención. Obviamente yo prefiero leer lo que nos dice el Papa, el Magisterio, la Biblia, en fin, ¿no? O sea, no estoy menospreciando lo que tienen ellos, porque hay mucha enseñanza que es inspirada por Dios. Pues leí ese texto y decía él que hablar del reino de este mundo, pues lo comprendemos todos porque vivimos en él. Luego, el reino de los cielos es esa experiencia cuando estamos en un momento de oración. Cuando estamos, por ejemplo, ante el Santísimo, es estar en el reino de los cielos. ¿Por qué separarme del reino de este mundo para entrar en una sintonía de oración? Y entonces ese estar en el reino de los cielos, en ese espacio de meditación, de oración, esos momentos cuando uno dice, no quisiera regresar
a mis ocupaciones normales porque me siento tan a gusto estar en el Santísimo, porque me siento tan bien estar en la Eucaristía, porque me siento tan bien estar en esta asamblea, me siento tan bien estar en mi grupo de oración, que es un momento sublime, hermoso, de paz, en una oración personal, esos momentos del reino de los cielos, dejar que Dios vaya reinando en nuestras vidas. Pero está el reino de Dios, que es hacia donde vamos, es encontrarnos con el Señor en ese reino de Dios que tiene que ir creciendo. De acuerdo al evangelista, porque los evangelistas que escriben directamente al pueblo judío van a hablar del reino de Dios. En este caso, Lucas, que habla a los gentiles, puede hablar también del reino de los cielos. Pero bien, entonces, eso solamente para que viéramos esto que Jesús dice, el reino de Dios se parece. Pone dos ejemplos del reino de Dios, que va creciendo, se parece a esa semilla que se pone en la tierra y va a crecer tanto que va a dar hasta frutos. Así es el reino de Dios, sembrado en tu corazón y en mi corazón. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que demos frutos. ¿Se recuerdan allá en el tiempo pascual, cuando leíamos el Evangelio de San Juan, y ahí leíamos de yo soy la vid verdadera y ustedes son los sarmientos? Y decía la misma escritura, lo que se espera es que se dé fruto. Si no se da fruto, se arranca. Pero si da fruto, se poda. ¿Se recuerdan que meditamos ese texto de San Juan en el capítulo 15? Yo soy la verdadera vid, ustedes son los sarmientos. Necesitamos estar unidos a la vid para dar fruto. En este caso, necesitamos estar en la presencia de Dios. Nuestra vida tiene que estar en Dios, permanecer en Dios, para que vaya creciendo el reino de Dios en nosotros. No podemos nosotros cerrarle el reino de Dios. No podemos dejar que no crezca el reino de Dios en nosotros. Y cómo no dejarlo crecer es apartarnos, es cerrar nuestro corazón a la voluntad de Dios, es cerrarnos a la misericordia de Dios. Ahí ponemos trabas al reino de Dios y no va creciendo, no crece. No porque Dios no lo quiera, porque ya vimos que ese es un proceso que Dios lo va logrando en nuestras vidas, pero muchas veces nos cerramos con el pecado a esa gracia de Dios. Cuando nos cerramos a la misericordia de Dios es no dejar que el reino de Dios crezca en nosotros, que ese reino de Dios vaya produciendo frutos. Pero fíjense bien, que esto no depende de nosotros también. Es otro punto aquí clave, porque no depende de nosotros. Dice, el hombre la sembró, fue, se durmió, se levantaba, dormía, se levantaba, llevaba ese proceso de su diario vivir, pero la semilla fue creciendo. La semilla va madurando hasta dar frutos. Esto es de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto rebeldes? ¿Cuántas veces nosotros le hemos querido dar la espalda a Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido momentos de contrariedad, momentos de abandonar nuestra fe en alguna situación de vida, en algún momento, y el Señor se ha encargado de hacer la obra en nosotros y nos hace volver a su presencia? Un accidente, una muerte de un ser querido, una enfermedad, una situación difícil, algo que nos ha pasado en la vida, nos ha hecho cambiar. Y lo que la gente dice, Dios me está dando una segunda oportunidad. Yo siempre digo, no es una segunda oportunidad, es la misma. Lo que pasa es que no le habíamos puesto atención. Se nos había olvidado estar en la presencia de Dios, que nos apartamos de ese proyecto, pero Dios se encarga nuevamente de enrutarnos, de ponernos nuevamente en la vía. En su divina misericordia, en su amor infinito, nos vuelve a ubicar. Claro que hay gente que a pesar de los golpes y de los ires y venires, no comprende esa voluntad de Dios y se cierra, porque suele suceder. Es que Dios es misericordioso y Él va haciendo la obra, pero hay quienes podríamos cerrarnos a esa misericordia y a pesar de estar viendo que el Señor nos está llamando y nos está ubicando nuevamente, seguimos cayendo y seguimos apartándonos o no hacemos caso a ese proyecto de Dios. Por lo tanto, necesitamos comprender esta parábola que el Señor nos da. Con ejemplos sencillos, mira, el Señor hace la obra. No es esfuerzo mío, es don de Dios. Claro, tarea mía es abrir el corazón, pero si no le abro el corazón, vendrá otro acontecimiento duro, un acontecimiento doloroso, pero también puede suceder que a pesar de ese acontecimiento doloroso, no veamos la luz de Dios. Y por eso mucha gente lamentablemente hasta atenta contra su vida, porque no pudo comprender esa voluntad de Dios. Dejemos que el reino de Dios vaya creciendo en nuestros corazones. Dejemos que el Señor vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina.
Este tercer punto es la oración, queridos hermanos. Ya leímos el texto, vimos que habla dos parábolas. La semilla que se pone en tierra crece ella sola. La otra parábola es la semilla de mostaza que va creciendo y es un arbusto grande, más grande que los demás arbustos. Y dice entonces también, y quiero que nos fijemos y que pongan mucha atención a la primera lectura que se va a proclamar en la liturgia de la palabra el día de hoy. Está tomada del profeta Ezequiel, obviamente es una visión que tiene el profeta, y fíjense bien cómo dice el texto. Así dice el Señor Dios: arrancaré una rama del cedro alto y la plantaré, de sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de todo pluma, anidarán al abrigo de sus ramas, y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes. Fíjense bien lo que dice este texto hermoso, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. A partir de eso hagamos la oración. El Señor que hace la obra, no somos nosotros. El Señor se encarga de hacer la obra. De nosotros quiere un corazón abierto y dispuesto a su misericordia. Hoy, Señor Jesús, después de escuchar estas palabras con ejemplos sencillos, de las ramas, de las semillas, Señor, queremos que sigas haciendo la obra en nosotros. Es don tuyo ser misericordioso, llenarnos de amor, colocar esa semilla en nuestros corazones. Tiene que ser tarea nuestra dejar que esa semilla crezca y no poner ningún obstáculo. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos cerrado a tu misericordia, a tu voluntad? Y testarudos en la vida hemos querido hacer nuestra propia voluntad. Hoy que nos regalas estas parábolas y este ejemplo de esa rama arrancada y plantada y que crece. Así quieres que crezca, Señor, el reino en nuestros corazones, tu reino. Queremos dejarte crecer en nuestras vidas, Señor. Y cada vez que vengamos nosotros y te cerremos el corazón, ayúdanos a comprender con tu misericordia, a no estar cerrados. Cuando estemos por darte la espalda o te hayamos dado la espalda en el pecado, haznos volver a ti. Haznos crecer en tu misericordia, en tu amor. Haz que el reino de Dios, tu reino, vaya creciendo en nosotros. Que no nos cerremos jamás. Y al cerrarnos a tu misericordia, que en los acontecimientos concretos de la vida podamos encontrarte, Señor. Que son acontecimientos que muchas veces nos duelen, que son acontecimientos que muchas veces nos ponen en sufrimientos, pero esos son acontecimientos que también nos hacen volver a ti. Ayúdanos a comprender tu voluntad, ayúdanos a abrirnos a tu misericordia. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Fíjense bien, queridos hermanos, que nosotros vivimos esta experiencia de la Lectio Divina. Me estaba poniendo yo a pensar porque vi la publicación de la Lectio Divina en las redes sociales. Y hay quienes, y me ponía a pensar en eso, hoy día con las redes sociales podemos llegar a tantos corazones, pero también son motivos para que hay gente que le guste o no le guste. Y quizá dirán, bueno, padre, ¿por qué lo hice? Porque muchas veces se colocan esas caritas enojadas en las publicaciones, no solamente con la Lectio Divina, o ponen el dedo hacia abajo como diciendo, no me gustó. Pero es bueno mejor comentar, decir, esto no me gusta. Y no lo digo solamente en este programa, sino que siempre. Porque con eso de esas caras enojadas que se ponen ahora en las redes sociales, o con esa mano para abajo, o esas manifestaciones que tenemos en las redes sociales hoy día, no dicen nada. Porque al contrario, a mí uno dice, ¿por qué? Posiblemente me equivoqué, posiblemente dije algo que no tenía que decir, en fin, pero mejor decirlo, ¿no? Colocar ahí una sugerencia para tal programa. O sea, no lo digo solamente para este programa. Lo que pasa es que lo digo ahora porque me puse a pensar en ello, estaba reflexionando y decía, bueno,
en las redes sociales tan bueno que nos ha ayudado, pero también eso entorpece porque quizás es trabajo, es un esfuerzo que se tienen en los diferentes programas, en las publicaciones que se pueden hacer y que no se valore en el sentido de no decir por qué. Es que el punto no es poner una carita enojada, porque cada quien es libre, ¿no? O poner un dedo hacia abajo, pero la cosa es por qué lo hacemos. Sabiendo todo el esfuerzo que se tiene de producción, de preparación, es decir, bueno, creo como sugerencia pediría que hable menos, o que ore más, o que diga esto, o que no diga esto, me molestó esto, porque creo que eso ayuda más a que vayamos mejorando cada día más y no solamente poner una mano hacia abajo o no solamente poner una cara enojada en una red social, porque eso no ayuda. O sea, eso más bien entristece porque uno dice, estoy esforzándome, estamos esforzándonos, se está esforzando tal persona y no se aprovecha entonces eso para la meditación. Eso como una sugerencia porque es bueno retroalimentarnos, que usted digan, padre, me gustaría que se dijera más de esta forma, que se le diera más énfasis a tal punto, porque eso va ayudando a madurar y a crecer en la fe y sobre todo a trabajar mejor en la evangelización. Pero bien, eso es como una sugerencia que le doy, porque muchas veces vemos eso mucho en las publicaciones que se hacen en las redes sociales. Pero bien, ¿cuál es el reto? Dejar que el reino de Dios crezca. Pensar y evaluarnos qué estoy haciendo para que el reino de Dios no crezca en mí. ¿Qué trabas estoy poniendo para que el reino de Dios no crezca en mi corazón? ¿Qué trabas ponemos en nuestra familia para que el reino de Dios no crezca? Para quedarnos ahí todos reducidos, como bonsái, ¿no? Esos árboles pequeñitos y ahí todos cortos en el crecimiento, que es un arte, desde luego, ¿no? Pero son árboles pequeños. ¿Qué estamos haciendo nosotros para estar ahí, todos empequeñecidos en cuanto al reino de Dios? Así que pensemos eso, que nos ayude a pensar esta palabra, ¿qué estoy haciendo para que el reino de Dios no vaya creciendo? Y pedirle a Dios la gracia que Él se encargue de hacer la obra en nosotros, que el reino de los cielos crezca, que el reino de Dios crezca en nosotros para dar frutos y frutos en abundancia. Bendiciones para todos.